Nino Casanello. Él es penalista, pero también lo hemos escuchado repetidamente en análisis políticos. ¿Cómo está? ¿Me escucha, Nino? Sí, fuerte y claro. Muy buenos Muchas días, gracias. Jimmy. Un saludo también a la audiencia, un café con JJ. Bien. Nino, ¿cómo ve usted la segunda vuelta electoral en el marco de todo esto que ha pasado, ¿no? Hubo una elección que terminó apretadamente, con algunas dudas le di de ello, ya lo he venido comentando desde hace varios días, pero terminó con una ventaja del presidente de la República con más o menos 19.000 votos, luego los estragos de la temporada invernal, luego el debate que se está dando por la ayuda internacional, si debe ser o no aprobada por la Asamblea. En este entorno, ¿qué se debe esperar de la segunda vuelta? Bien, en primer lugar, creo que hay que ponerle mucha atención a los números tal y como han quedado estructurados en el resultado ya mostrado ayer por el CNE, todavía susceptible de un par de recursos. Habrá que ver pues si se interponen. Y hay que empezar a tratar de descifrar la data. Y cuando me refiero a la data es intereses, grupos etarios, razones con relación al voto blanco, al ausentismo, analizar también eh, en las tendencias que no llegaron, digamos, a este balotaje, cómo se puede capitalizar el interés de ese votante, aun cuando muchos pudieran decir que es marginal. Los casos como por ejemplo el del voto al movimiento Pachacuti, la posibilidad o no de que este voto sea endilgado a uno u otro candidato dependiendo de las declaraciones de las agrupaciones a las que se pertenecen. Y de ese análisis, lo que sí creo que coincidimos todos, es que vamos a entrar en una segunda vuelta que es voto a voto, mensaje a mensaje y modificando las estrategias de comunicación sobre una base clara de las dos propuestas hacia tratar de captar ese voto faltante, ¿no? Creo que va a ser muy importante el análisis de datos de cara a esto, tomar, por ejemplo, el ausentismo y entender, bueno, cuántos de estos fueron jóvenes votantes que, toda vez que el voto es opcional, decidieron no acudir a las urnas, cuántos de estos fueron personas de la tercera edad que, producto de la ventaja que tienen de evitarse el voto obligatorio, no quisieron abandonar sus hogares para ir a los recintos. ¿Cómo llego con un mensaje que apele a ellos de una u otra manera para lograr ese voto y que ese voto además me sea favorable? Esas son las grandes discusiones en lo político, ¿no? Y claramente tratar de ver si aquellas personas que votaron nulo o que votaron en blanco, ¿sí? Entender también sus datos duros y canalizarlos hacia una u otra tendencia en función de las propuestas pues, que se puedan hacer llegar. Claro. Ahora, de un análisis preliminar, podríamos decir, por ejemplo, que el gobierno, siendo el candidato el presidente Noboa, creo que ha decidido reenfocar la campaña con una presencia en territorio, un enfoque distinto a la campaña un poco más fuerte en mensajes comunicacionales, en redes que tenía. Y creería yo que la candidata González más bien se está enfocando en tratar de reorientar ahora, sabiendo la base dura que tiene, ¿sí? Más ese 10% bastante importante que ha logrado de cara a esta primera vuelta, está también buscando en estos grupos, en esta data, ese voto pues que no logró llevar en la primera vuelta. Es un Claro. poco en lo numérico Ujú. y de los varios análisis que he visto, nadie se atreve a decir o a ponerle nombre y apellido todavía sobre todo ese voto blanco nulo, ¿no? Claro, Menos ese claro. ausentismo. Es de pronóstico reservado. Pero ¿funciona aún ahora en estos tiempos el trabajo en territorio? Usted sabe que hay muchos consultores, analistas que dicen que ya eso está un poco pasado de moda, dicen, ¿ah? No puedo dar fe de eso, pero dicen que ya está un poco pasado, que ahora lo que manda en las redes, que el TikTok, el baile, la cosa, el mensaje es para los jóvenes y los jóvenes y los jóvenes y los jóvenes. Mi pregunta es, ¿eso funciona? Mire, yo creería, y esto es una especulación, pues no estoy en la tienda de campaña de ninguno, ni tampoco es Claro, la política mi principal giro, pero la no sigo lo de sé. cerca porque incide en la vida jurídica. Eh, la realidad es que creería yo que si de alguna manera están reenfocando, por ejemplo, en el caso del presidente Novoa, la campaña en este sentido, es que algo de los datos que han analizado les ha indicado que ahí puede existir
parte de ese voto no convencido, ese voto blanco, ese voto nulo o ese ausentismo. Entonces, más que decir es la única o la principal forma, la forma más importante de hacer política, creo que de cara a la foto que nos ha dado el país hacia la segunda vuelta, en el caso del presidente Noboa, es el reenfoque que ha decidido acoger, digámoslo así. Porque, y esto pues lo dicen varios analistas hace mucho tiempo, las sociedades modernas tienen nichos de pensamiento, nichos de prioridades, y claro, es una cosa no menor, de un padrón de más o menos 13 millones de votantes habilitados, tenemos algo así, Jimmy, como el 30% que no tomó una decisión en esta primera vuelta. Se ve claro, en los números gruesos decimos, no, es que está 50-50, claro, para efectos del resultado, pero es casi un tercio del padrón por múltiples motivos, ya le digo, unos que no tienen edad obligatoria de votar y son muy jóvenes, unos que ya han votado durante muchos años y no quieren salir a votar, otros que simplemente no logran enganchar con las dinámicas democráticas. Ahí hay un cúmulo de nichos de pensamiento que solo los datos, insisto con esta afirmación, le van a permitir a una u otra tienda política entender cuál es ese votante que todavía no han captado y reenfocar la estrategia hacia allá. A lo mejor ahí donde, por ejemplo, el gobierno se está colocando en territorio, del lado de la candidata González han decidido que faltó más mensajes en redes que transmita este mensaje a un grupo que puede estar interesado, un grupo que le interesa su futuro en educación o que le interesan valores de la conservación. Es importante ubicar esos nichos, desmenuzar los datos y en función de aquello reorientar hacia el territorio o de pronto en la otra tienda hacia un mensaje comunicacional con específicas redes sociales, en específicas franjas horarias. Ahí sí no le podría decir porque claro. No estoy en el día a día de ese tipo de análisis, pero sí sé que cada uno merece su propio tratamiento para un diagnóstico. Lo que sí le puedo decir, no con soberbia, sino como pronóstico de mi parte, es que hoy la disputa está en algo así como 4 millones de votos, 3 millones de votos de las cifras que le he dicho y el millón de votos más o menos de los otros candidatos, pues que lograron resultados, digámoslo así, parciales, medianamente más interesantes, menos interesantes, y en función de aquello, irlos asignando por cuestión de afinidad ideológica, por cuestión de historia electoral de nuestro país también, en una u otra propuesta. Es un mundo complejo el que nos espera y se lo digo pues de cara al panorama internacional, creo que las propuestas y la comunicación además deberían hoy ir muy centradas, y se lo digo a las dos campañas, en las dinámicas de nuestra realidad geopolítica. Claro, lo que usted decía y lo recojo, ambos candidatos tienen un poquito más del 40 y cada uno del 70. Ahí todavía pues un número importantísimo que está flotando por ahí. Dígame, a lo mejor el tema de los golpes de efecto juega algún papel en esta segunda vuelta que es ya mismo, ¿no? ¿Qué puede pasar, por ejemplo, con un tema que está tratando la Asamblea, más allá de que sea o no vinculante lo que resuelva, de la aprobación o no de la cooperación internacional para combatir el crimen organizado? ¿Puede pesar a favor de Noboa, en contra de la RC o al revés, lo que decida la Asamblea en esta materia en un país que está sumido en la inseguridad? Bueno, en ese tema, y aquí voy a hablar un poquito con el sesgo en lo personal, debo decirlo con dolor, y es mi apreciación, ¿no? Pero yo creo que la ciudadanía sí puede estar un poquito cansada, harta de esta disputa con el legislativo a la hora de articular una política de seguridad. Y ahí creo que tenemos que remontarnos ligeramente a algunos acontecimientos del último año en el legislativo, especialmente en materia de seguridad. En el post 9 de enero, en el conflicto armado interno, digámoslo así, vimos una asamblea colaborativa en un primer momento, con iniciativas que avanzaban importantes, pero luego a medida que los tiempos electorales empezaron a acercarse, vimos una asamblea antagonista, digamos, muy enfocada en hablar de una crisis en la capacidad de lidiar con el problema de seguridad del gobierno. Y yo sí creo que la ciudadanía en buena parte ha podido de alguna manera evidenciar esto. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque en el fondo, si la gente, y esto lo han mostrado las encuestas, la estadística,
tiene en su cabeza la seguridad como prioridad incluso para viabilizar un desarrollo económico. Y esto se lo digo particularmente como la variable de el emprendimiento se ve afectada por el miedo, digámoslo así, a tratar de implementar o no una operación comercial, sabiendo que va a venir un costo de seguridad que hoy depende, por ejemplo, de estructuras de delincuencia organizada, las famosas vacunas. Me gasto más en seguridad para protegerme, me expongo a un riesgo, o me toca luego tratar de cubrir los valores que de una u otra manera la estructura delincuencial me imponga. Y claro, cuando hablamos de aquello, sobre todo en materia de extorsiones, ¿no?, de las famosas vacunas, una de las dinámicas de las que más se conversa es la lucha económica contra la delincuencia organizada, porque es duro decírselo, Jimmy. Al final del día, varias de estas vacunas son pagadas a través de cuentas bancarias, a través de cooperativas de ahorro y crédito, en cuentas que se abren esporádicamente y en las que se retira el dinero inmediatamente, y que más allá de que las autoridades de control puedan de alguna manera señalar estos hechos, no alcanzan a tomar el dinero. Y claro, en respuesta a esto, usted tuvo iniciativas como la ley antipillos, ¿sí?, o incluso la reforma de junio del año 2024 a la ley de lavado de activos. Y curiosamente, y sí se lo digo, cuando se trata de luchar económicamente, por ejemplo, contra las estructuras de delincuencia organizada, la Asamblea se niega a medidas como las referidas por el Gafilat en materia de congelamiento del lavado de activos. Ahora, vamos a traducir esto al último episodio de esta triste realidad, que es si es que le toca o no aprobar, si ataca o no ataca los actos declarativos e instar a la colaboración internacional contra la delincuencia organizada. Yo no creo, Jimmy, por cuestiones presupuestarias, sin importar incluso mañana quién ganara la segunda elección, que el Ecuador está en una posición para rechazar cualquier colaboración internacional, más aún en una dinámica de crimen organizado transnacional a la hora de paliar o luchar contra este mal que nos afecta a todos. Y aquí va a ser incluso más duro, Jimmy. Nosotros tenemos dos fenómenos que además van a afectar fuertemente las dinámicas de violencia interna y de delincuencia organizada interna. Y son dos fenómenos que de una u otra manera son correlativos y nos inciden. Y se le va a sumar un tercero que ya se lo va a comentar. El primero es, estamos ante un cambio en el paradigma del consumo de drogas en Estados Unidos de América, ¿sí? Vemos cada día más consumo de opioides, particularmente de fentanilo, y eso ha afectado la interacción de nuestra estructura de delincuencia organizada con las estructuras tradicionales centroamericanas o norteamericanas de traspaso de la droga. ¿Y eso qué es lo que ha generado allí? No solo un cambio en las dinámicas del pago de estas transacciones, y le explico mejor. Carteles mexicanos, por ejemplo, pagan mucho con producto a nivel local, que ha generado distribución local y ha generado incrementos de violencia. Mientras, por otro lado, existe un incremento en el consumo de cocaína hacia Europa. Es decir, mucho de ese producto que además se está consumiendo internamente, hoy algunas estructuras de delincuencia organizada se disputan rutas hacia Europa, hacia puertos belgas, holandeses, españoles. Las incautaciones se han incrementado en parte también porque es parte de una política de inmovilización en puerto de salida, y usted verá todos los temas de colaboración con Interpol. ¿Qué es lo que falta aquí? Precisamente tener más presencia de inteligencia y logística, no solo para golpear a las estructuras en el plano de sus síntomas, la violencia, sino también para golpearlas económicamente, para ubicar a las personas que están a la interna. Yo le pregunto en esta coyuntura, ¿cómo puede arroparse esta discusión de un tema electoral en lugar de ser funcional al interés de todos los ecuatorianos? Si ya colaboramos a nivel de Europol, a nivel de DEA, ¿qué nos cuesta además recibir la capacitación y los mecanismos de inteligencia necesarios para golpear más este síntoma? Ahí es donde, una vez más, me parece inexplicable la posición de la Asamblea, y voy a ser muy duro. Yo sí creo que le puede costar a la larga comunicacionalmente, por lo menos a aquellos que están del lado de entorpecer estos esfuerzos, ¿sí?, electoralmente, porque con la seguridad hoy creo que no se puede jugar. Y además se lo digo con dolor, si mañana su tendencia llegara a ser favorecida, ¿sí?, incluso con el voto hacia la presidencia, va a correr el riesgo de que le digan, pero si usted mismo se opuso pues a la ayuda, y si luego la reciben, va a quedar en evidencia que a veces lo electoral prima sobre la necesidad de paliar los problemas nacionales. Gracias a Nino Casanelo. Oye, usted ha resultado un consultor tan bueno como abogado, ¿eh? Un abrazo, Nino, muy amable. Muy amable, Nino. Gracias. A usted, Jimmy, un saludo a la audiencia. Tenga un buen día.